tema de las conjunciones y las preposiciones en el área de comunicación y lenguaje L1. Empecemos conociendo un poco sobre las conjunciones y específicamente conozcamos qué es una conjunción. Una conjunción es una palabra invariable que sirve para unir los elementos de una oración que cumplen la misma función. Acá tenemos dos ejemplos para poder conocer específicamente cómo es que podemos encontrar las conjunciones en una oración gramatical y cuál es el objetivo que tienen estas. Viajaré a Francia o Alemania. Quedó asustado y tembloroso. En la primera oración, la conjunción es o, y en este caso tenemos a dos sustantivos en esta oración. Tenemos al sustantivo Francia y al sustantivo Alemania, y lo que hace la conjunción o básicamente es unir estos dos elementos para que la oración tenga sentido. En el segundo ejemplo tenemos como conjunción y. En este caso, lo que hace esta conjunción, pues básicamente es unir a los dos adverbios. ¿Y cuáles son los dos adverbios en esta oración? Asustado y también la palabra tembloroso. Quedó asustado y tembloroso. Básicamente las conjunciones en este caso lo que hacen es unir los dos elementos en las oraciones. Sigamos conociendo un poquito más en relación a las conjunciones. En el caso de las oraciones compuestas, la conjugación puede unir una o más proposiciones. Ejemplo, estaba muy aburrida en casa, por lo tanto me fui al cine. Terminó aunque lo hizo mal. En la primera oración, la parte que tenemos encerrada dice así, por lo tanto, en este caso, esta es una conjunción y que el objetivo pues básicamente es unir las dos proposiciones básicamente. En la segunda oración, la palabra que cumple la función de conjunción es aunque. Terminó aunque lo hizo mal y básicamente se unen las dos proposiciones en estas oraciones gramaticales. Entonces, las conjunciones no solamente nos sirven para unir los elementos en la oración, sino que también nos pueden servir para unir las proposiciones que se dan en las oraciones compuestas. Ahora conozcamos cuáles son las clases de las conjunciones. Específicamente tenemos dos clasificaciones y en cada una de estas dos clasificaciones hay una subclasificación. La primera clasificación tenemos las conjunciones coordinantes y son las que unen elementos de la misma categoría dentro de una oración o enlazan dos o más porciones que mantienen su independencia. Y dentro de estas conjunciones coordinantes encontramos tres subclasificaciones. La primera subclasificación es en relación a las conjunciones copulativas. Estas expresan unión y dentro de las conjunciones copulativas encontramos y, y ni. Ejemplo, tú y yo somos amigos. La función que cumple esta conjunción es la de unión. Asimismo tenemos las conjunciones disyuntivas. Estas expresan opción entre un elemento u otro. Las conjunciones que se utilizan dentro de las conjunciones disyuntivas son o, u. Ejemplo, elige derecho o elige ingeniería. Después tenemos las conjunciones adversativas. Estas expresan una oposición y dentro de estas conjunciones tenemos las siguientes: pero, si no y más. Ejemplo, no iré, si no me quedaré. Nuevamente, ejemplo, no iré, si no me quedaré. Segunda clasificación de las conjunciones. Tenemos las conjunciones subordinantes y de la misma manera esta tiene su subclasificación. Estas conjunciones subordinantes son aquellas que introducen una proposición con una dependencia del término precedido por el enlace. Dentro de estas conjunciones subordinantes encontramos 6 clases o 6 subdivisiones. Primeramente tenemos las
conjunciones consecutivas. Estas expresan una consecuencia. Pueden utilizarse las siguientes conjunciones: con, que, luego, por consiguiente, tan y tanto. Ejemplo: nos agradó tanto el discurso que nos convenció. Siguiente subclasificación: concesivas. Estas expresan la superación de un obstáculo. Dentro de estas conjunciones podemos mencionar aunque, a pesar de que, si bien, así, aun, cuando. Ejemplo: no te haré caso así llores. Estos son algunos ejemplos. También tenemos dentro de esta subclasificación las temporales, conjunciones temporales. Estas expresan el tiempo y dentro de estas conjunciones podemos mencionar cuando, tan pronto como, antes que, mientras, en cuanto, etc. Ejemplo: cuando llegué no estuvo presente. Asimismo tenemos las conjunciones condicionales. Estas expresan una condición. Dentro de estas conjunciones podemos mencionar si, siempre que, en tanto y como. Ejemplo: si me quieres, lo harás. Asimismo tenemos las conjunciones causales. Estas expresan causa, motivo o razón. Y dentro de estas conjunciones podemos mencionar que, porque, como, pues, dado que, puesto que. Ejemplo: estoy aquí porque me llamaste. Y por último tenemos las finales. Estas expresan una finalidad. Dentro de estas conjunciones podemos mencionar que, para qué, a fin de qué. Ejemplo: iremos al hospital para que puedas recuperarte. Ahora conozcamos lo relacionado a las preposiciones. Inicialmente conozcamos qué es una preposición. Una preposición es la palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. La que sigue a la preposición funciona como un complemento. El tipo de relación que se establece varía según la preposición. Y bueno, veamos acá nuevamente que las preposiciones básicamente son palabras que conectan los diferentes elementos de una oración. Pues básicamente la función que tienen estas son directamente la de conectar estos elementos que están en una oración gramatical. También son palabras que nos permiten indicar el origen, la procedencia, el destino, la dirección, el lugar, el medio, el punto de partida y el motivo. Dentro de las preposiciones podemos mencionar a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Algunos ejemplos en relación a las preposiciones que encontramos en las oraciones gramaticales son las siguientes. Dejé mis libros sobre la mesa. El niño se esconde bajo la cama.